Bueno, entonces íbamos viendo lo que es la administración y lo que les pedía que me puedan ir dando un ejemplo cómo utilizamos la administración en lo que es nuestro cotidiano vivir, en qué actividad podríamos utilizar la administración, viendo dentro de lo que es la perspectiva de que de la administración se utiliza como conjunto de actividades humanas que con objeto de predeterminar persigue fines de servicio o beneficio de particulares o colectivos. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de cómo se utiliza la administración? Yo tal vez, doctor. A ver, Si hablamos en la vida diaria, es que una persona se debe de tener un respectivo, o sea, planificar, qué sé yo, digamos, lo que vas a hacer, digamos, en un día, ¿no ve? Y se tiene que cumplir esto con orden, cumpliendo al pie, o sea, cumpliendo el horario establecido, digamos, qué sé yo, si digamos una persona va a ir a trabajar de 6 a 6 de la tarde, entonces cumplir ese horario, cumplir con todo lo que él se propone y con todo lo que él planifica en su día a día. Ya, a ver, pero ya comprendemos la idea, digamos, de lo que es administrar, ¿no? Pero, digamos, a ver, lo ejemplificaremos. Por ejemplo, yo me pongo como objetivo, digamos, trasladarme de casa, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar la administración para realizar ese objetivo? ¿Ves las maneras del transporte? Tendría que ir viendo cómo lo voy a hacer, pues, qué voy a necesitar, ¿no? A ver, ¿qué necesitaríamos para hacer esa actividad? Un transporte. Se tiene que ver todos los recursos, doctor. A ver, ¿qué es lo que justamente eso quiero? Pues que me ayuden. Piensen que yo no sé nada de administración. ¿Qué me recomendarían hacer para poder llegar a ese mi objetivo? Doctor, primero, buenas noches. Un plan estratégico, primero planear un plan estratégico para ver con cuántos recursos contamos y cómo podemos proceder con el recurso, en cuánto tiempo. Ya. A ver, nuevamente, a ver, paso por paso, pues, ¿cómo hacemos? Doctor, buenas noches. A ver, ¿puedo participar? Ya, deme un segundito, voy a hacer un documento Word. Ya, a ver. Lo que estamos planificando como es, como le estaba diciendo, el trasladarme de casa. Ese es el objetivo que tengo que realizar. ¿Ya? Este es el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a utilizar la administración para llegar al objetivo, ¿no? De trasladarme? ¿Qué tengo que hacer? Paso 1. Buscar la casa. Ya tengo la casa. Ya tengo la casa. Doctor, ¿Sí? sería ver primero todos los factores, empezando primeramente por el tiempo, el recurso económico, buscar el transporte, buscar el personal adecuado y finalmente concluirlo. ¿Qué llamaríamos a eso? Planificación. Un plan Eso, estratégico. planificación. Entonces, ¿qué es la planificación? Son los pasos que vamos a seguir para poder lograr el objetivo. Ya. Es como los pasos a seguir, el método que vamos a utilizar. Ya. Planificar sería, digamos, prever, analizar cuáles son, qué es lo que tengo que realizar, qué problemas se pueden presentar y cómo voy a llegar a realizar las actividades, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces aquí ya estaríamos, porque no vamos a improvisar, ¿no? Imagínense si trataríamos de improvisar, ¿voy a poder llegar a hacer el traslado? Tengo No. que ir tomando, ¿no? Tengo que prever algunos elementos. Como decía su compañero, tengo que tener la casa con anterioridad, porque no puedo sacar mis muebles de la casa donde vivo para no ir a otro lugar, ¿no? O sea, sería ilógico. Entonces, hay que prever, digamos, algunos contratiempos. Ahora, tengo que ver, por ejemplo, si el día que me voy a trasladar va a llover o no va a llover. ¿Me convendría trasladarme en un día que llueva? No, No, doctor. Porque obviamente me podría dañar los muebles, ¿no? Si tengo, por ejemplo, libros, se mojan y se arruinan completamente. ¿Qué más? Después de la planificación, ¿qué tendría que hacer? Poner en marcha los planes. Antes de eso, voy a programar. ¿Cómo voy a hacer todo lo que, digamos, he planificado? Si he visto, digamos, que voy a necesitar, ¿no? Como me decían ustedes, voy a necesitar un transporte, porque son varias cosas. Voy a necesitar personal, porque no solo yo voy a cargar. Entonces voy a necesitar realizar varias actividades, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, hasta llegar al objetivo. Una de las actividades podría ser, obviamente, contratar el bus. Otra actividad podría ser, o un camioncito, ¿no? Otra actividad podría ser el contratar algunas personas que me ayuden a trasladar los muebles. ¿Qué otra actividad podría ir programando? Nada. ¿Qué ha pasado? Se les ha secado el cerebro. Vamos a hacer aquí actividades, ¿no? Que sean fáciles de cumplir. Después de la planificación, hacemos la programación. ¿Qué llegaría a ser después? La organización. ¿Cómo vamos a ir haciendo? ¿Quién va a hacer cada una de las actividades? ¿No? Necesito organizar las cosas para ir sacando, para ir acomodando, por decir, en los buses, que es lo que primero voy a trasladar. Claro. Por ejemplo, a ver, si estamos trasladando una casa, ¿qué tenemos en la casa? Tenemos ropa, tenemos muebles, tenemos eh, vajillas, tenemos libros, tenemos equipos electrónicos, entonces vamos a hacer tenemos varias cosas. Entonces cada quien va a tener que ir haciendo alguna cosa, ¿no? Uno se encargará, como les decía, ir a traer un transporte, ya una persona delegamos. Juan anda a contratar una movilidad, listo, va. Pedro anda a contratar 3 peones para que nos ayuden a traer las cosas, ¿no? Y mientras tanto, María y Ángela están haciendo el proceso de embalaje. Entonces, se tiene todos los objetos y se empiezan a hacer. Cada uno ha realizado alguna actividad que obviamente va a ir sumando para llegar al objetivo del traslado de la casa. Después de la organización, planificación primero, programación, organización, ¿qué sería después? La ejecución. Dirección. Tiene que haber una dirección. Ah, Lastimosamente, aunque muchas veces no nos gusta a nosotros recibir órdenes, ¿no? Pero tiene que haber una persona quien guíe, quien vaya a dar, digamos, los roles, quien vaya a ir controlando que se vaya haciendo bien las cosas,
que los muebles no se dañen, que la vajilla no se rompa, ¿no? Que se vaya subiendo al camioncito todo, de acuerdo, digamos, a los pesos, que la vajilla, por ejemplo, no pongan abajo y después encima pongan el piano de cola que tengo en mi casa, ¿no? ¿Sí? Y por último, el control. Este control para verificar que cada una de las etapas ha ido cumpliéndose, ¿no? Y en el caso va a haber la posibilidad de rectificar o reencaminar alguna de las fases si ha habido algún problema. Por ejemplo, ¿qué ocurre si a Pedro, que le he mandado a contratar la movilidad, regresa y me dice que no hay movilidades? ¿Se paraliza todo? ¿No se lleva adelante el traslado? Tendríamos que ver, digamos, otra opción, ¿no? Si en un lugar determinado no hemos encontrado una movilidad, ¿qué podríamos hacer? Hay que ver un plan B. Y nuevamente tendríamos que regresar en algunos casos a la planificación o tal vez solo a la programación o a la organización, y la dirección obviamente tiene que ir modificada. ¿Ya? Podríamos hacer este ejemplo con alguna actividad. A ver, ¿quién se anima? A ver, yo les llamo. ¿Quién se anima? Jonalí. Jonalí. Se ha distraído Jonalí. Vargas. Doctor, buenas noches. A ver, ayúdeme con el ejemplo que estábamos dando de la planificación, programación, organización, dirección y control de lo que yo había hecho del traslado de mi casa. ¿Usted cómo podría utilizar estos pasos para realizar otra actividad? A ver, ¿qué actividad se animaría a hacer? ¿Podría ser, doctor, la administración del hogar, de una casa, prácticamente? Ya, a ver, de una casa. La administración en una casa, ¿no? ¿Ya? De los recursos. Ya, a ver. Tendría que... ¿Qué haría? A ver. Ya. ¿Qué necesitaría hacer en la planificación? La planificación sería, doctor, a ver. Para empezar, doctor, empezaría para armar, digamos, la casa, ¿no? Con los muebles. A ver, una cosa es administración de una casa. Son varias actividades. Focalizaremos a una. Ya. Administrar, entonces, doctor, el dinero para posteriormente amoblar la casa, poco a poco. A ver, administrar dinero para amoblar. Amoblar se escribe así, a ver. Amoblar, a ver. Ya, está bien. Amoblar. Ya, pero ¿qué sector de la casa? La cocina, el comedor, el living, dormitorio. El living, doctor. Living, ya. Listo.
Entonces ya tenemos nuestro objetivo ya establecido. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Empezar en la planificación. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué vamos a proyectar? Actividades para llevar al cumplimiento del objetivo. Planificar, doctor, primero, ¿cuáles son los muebles, los primeros muebles que voy a comprar? Necesidades. ¿Y de dónde voy a comprar? Sí, las necesidades. Necesidades, ¿ya? Como sabemos que es un living, ¿qué tenemos en el living? Primero, doctor, el juego de sofá sería. Ya, sofá, ¿no? Listo, ¿qué más? Tele, el televisor. Televisor, ya. Sí, Lo primordial sería, ¿qué? lo primordial sería eso, doctor, para empezar, y posteriormente Equipo de y el sonido, tal decorado. vez. Sí, también. Ya, eso digamos lo básico, ¿no? Porque ya después vamos a ir poniendo algún cuadrito, vamos a necesitar, digamos, algunos adornitos, etc. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver las necesidades. Relacionado con esto, tenemos que ver los recursos. El presupuesto, doctor. Recursos o presupuesto. Porque obviamente sin platita no se realiza nada, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaríamos planificar? Para Hemos empezar visto las eso, doctor, necesidades, hemos visto los presupuestos y tenemos que ver el tiempo. ¿En qué momento vamos a comprar? Porque obviamente eso es imprescindible. Si nos ponemos como fecha el fin de semana vamos a hacer las compras. doctor, ¿eso no iría en programar? Simplemente aquí vamos a poner los tiempos, nada más. El cómo vamos a ir a realizar, vamos a ir haciendo en programación. ¿Ya? Ya. Ya, ahí podríamos señalar, ¿no? ¿Y quién y qué persona? ¿Qué persona? Oiga, eso vamos a hacer una vez. Entonces ahí tenemos más o menos un esbozo de lo que sería la planificación para la compra de muebles para un living. ¿Ya? Programación. ¿Qué actividades vamos a realizar? Para empezar, doctor, ir a averiguar ¿Averiguar qué? en los precios, la cotización. Eso, Cotización. cotización. De los muebles, primero. Después, cotización de electrónicos. Sí. Los aparatos electrónicos. Ya. ¿Solo eso no estamos? ¿Solo esas dos actividades? ¿Solo vamos a cotizar? Electrónicos. Y programar el día en que voy a ir a hacer la compra. Tiempos. El tiempo, sí, tiempo también. Ya. ¿Qué más? Solo esas dos actividades y el tiempo que se requiere para hacer esto. Sí, doctor. Nada más. Tiempo. Obviamente, Tal después vez de las cotizaciones, tiene que haber lo que va a ser la el traslado, doctor, puede ser. compra Sí, la compra. y traslado. Compra y traslado.
¿no? Y en el traslado tendríamos que ver transporte. ¿Ya? La organización, ¿cómo organizaría? ¿Cuántas personas necesitaría para esta actividad? 2 personas, doctor, me parece suficiente. 2 personas. ¿Cada persona qué va a hacer? Una puede ir a las cotizaciones más que todo, doctor, ¿no? O sea, las dos agarraditas de la mano van a ir a hacer las cotizaciones. A diferentes lugares puede ser, doctor. Para maximizar, por ejemplo, yo podría mandar a una a cotizar netamente muebles y a otro Sí, netamente electrodomésticos. Que traigan 3 sí, cotizaciones, ahí sabemos cuáles los precios menores y listo. ¿Ya? sí, doctor. Y tal vez una tercera persona que se encargue de lo que va a ser el transporte. Si vamos a contratar un camioncito, si vamos a contratar un taxi, esto va a estar relacionado a lo que vamos a planificar comprar. Como tenemos que comprar sofás, dependiendo, digamos, normalmente un sofá, el juego de sofá es de 3 cuerpos, de 2 cuerpos y de 1, más Sí, sus mesas central, sus mesas pequeñas, ¿no? Eso sería lo mínimo. Y los electrodomésticos tendríamos que ver un televisor, electrodomésticos, tal vez un Blu-ray, ¿no? sí. Necesitaríamos tal vez alguna antena externa, que obviamente podemos ir viendo, digamos, más cosas. Ya. Entonces, las 2 personas se van a dividir las cotizaciones y la dirección, ¿quién la va a realizar? La dirección. Podría ser también, doctor, una de las, en sí, entre las 2 personas, yo pienso. Ya, es que el problema, digamos, puede realizar una de las personas la dirección, ¿no? Y la otra, obviamente, simplemente va a ir haciendo las ejecuciones. Pero tiene que ver, lo lógico, lo ideal, digamos, que una persona dirija y sin que, digamos, realice otras actividades para, digamos, no perder la visión de la actividad. Digamos que hay una tercera persona, ¿ya? Como estamos hablando de un hogar, ahí podría ser la mamá, digamos, que es la que maneja la economía de la casa. Y las 2 personas van a ser los hijos. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Y control. El control, ¿quién va a realizar? Los hijos, doctor, podría ser. No. Si usted le deja ¿O a un no? hijo que haga el control, estamos más mal que Guatepeor. Lo ideal, digamos, que lo que es el control tiene que ser una persona externa del proceso de ejecución, El padre. el padre, ¿no? Ahí Sí, vemos doctor. más o menos una planificación de un objetivo general, que sería la administración de dinero para amoblar el IBI. ¿Ya? Esto, obviamente, aplicado a cualquier actividad, si seguimos estos pasos, estamos en un 90% de poder cumplir el objetivo planificado. Y si es que hay algún problema, ¿no? Podemos readecuarlo y hacer el movimiento adecuado. Aquí, por ejemplo, si los recursos nos faltaren, ¿qué hacemos? Si nos faltan los recursos, ¿qué hacemos?
O tomamos decisiones. Una nueva ¿no? planificación, doctor. ¿Qué? Préstamo. Porque obviamente en la planificación prevemos, ¿no? Un presupuesto para comprar sofá, televisor, equipo de sonido. Pero cuando vamos al mercado, digamos, encontramos de que los sofás, en las características que nosotros queremos, nosotros ya habíamos planificado. Aquí vamos a poner un ejemplito. ¿Ya? El sofá nos va con... ¿Cuánto cuesta un sofá más o menos? Unos 2.500 bolivianos, ¿está bien? Depende del sofá, doctor. ¿Qué? Depende del sofá. Pero un estimado, un término medio. Tampoco digamos uno michicito, Unos pero tampoco digamos uno 2.500, caro. 3.000 Porque bolivianos. ¿qué? 2.500, 3.000 bolivianos. Ya, estamos dentro del rango. Un televisorcito, digamos, también igual, no, digamos, muy alto ni muy michicito, ¿no? Estamos buscando, digamos, amoblar una casa de clase media. Estamos hablando de unos 1.200 bolivianos, ¿está bien? Sí, doc. Perfecto. Un equipito de sonido, ¿cuánto nos 800. costaría? Eso también hay muy 800. variado. Digamos que igual veremos uno de 1.200 bolivianos. Entonces, ahí tenemos un capital necesario de 2.000, 3.000, 4.000, digamos 5.000 bolivianos. Ya, ese es nuestro presupuesto. Pero nos damos cuenta de que en los sofás no encontramos de 2.500, o por lo menos, digamos, no el que nos agrada, sino encontramos uno de 3.000, 3.200 bolivianos. Entonces, ahí nos alcanzará para los tres, no nos va a alcanzar. Entonces, o reducimos los objetos a comprar o, como decía su compañero, vamos a buscar un refinanciamiento, un préstamo de dinero. Vamos a ir a buscarle a la suegra o al suegro para que nos preste dinerito. Tengo 5.000 bolivianos, necesito por lo menos, unos 1.500 más. Entonces, aquí en el control vamos a ir viendo que en la planificación hemos errado en el presupuesto. Entonces, vamos a reestructurar nuestro presupuesto con el préstamo y vamos a cumplir con los objetivos de encontrar los objetos que queremos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, las dos personas que teníamos para las cotizaciones, uno nos falla, se encuentra con su enamorada, el hijo mayor, y no realiza las cotizaciones. Nos fregamos, ¿verdad? Entonces hay que ir controlando, supervisando que cada uno realice las actividades y, en el caso, enmendar, corregir y subsanar los errores que se vayan realizando. ¿Qué les ha parecido este pequeño ejemplito de lo que vamos a ir viendo, lo que es la planificación de la administración? O la administración, ¿no? Para llegar a un objetivo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Ya, vamos a cortar, por favor, nuevamente, y les voy a enviar otra vez el link para que se conecten, ¿ya? Está bien. Positivo.